Bienvenidos al primer programa de Habitus. El día de hoy vamos a presentarnos quiénes somos, quién es Sergio, quién es Lalo, que sepan un poco de lo que hacemos y que se vayan un poco familiarizando con nosotros. Entonces, pues voy a empezar yo. Si quieres. Si Ya quieres. te pusiste la soga al cuello, así es que Está bien, tú... empiezo yo, porque así se me quita el nervio más rápido. Entonces, bueno, yo soy originario de Morelia, Michoacán, México. Y ¡Uah! eh, empecé en el yoga hace unos 12 años. Tengo familia que desde que nacieron estaban en eso. Yo no, o sea, yo un tiempo como que no me llamó la atención, la verdad. Y fue hasta que empecé a trabajar, a estar en el mundo laboral, yo me dedicaba a la hotelería, al turismo, que busqué el yoga más como por un refugio como para salir un poco del estrés, porque esos trabajos son demasiado demandantes, demasiado exigentes, descansas poco y entonces pues sí me llegó por casualidad, ¿no? El yoga, un día donde yo iba a hacer ejercicio, encontré un grupo haciendo yoga y pues me metí a ver qué onda y más allá de hacer ejercicio me gustó por la parte de que me sentía mejor, ¿no? O sea, sentía que mi cansancio o mi estrés bajaba. Incluso me llegué a dar cuenta como meses después dentro del trabajo que los días que hacía yoga estaba más productivo, más ágil mentalmente, menos cansado, menos fatigado que los días que iba a correr, por ejemplo. O sea, los días que iba a correr, iba al trabajo y me sentía, pues sí, cansado, fatigado, con mucha tema mental. Y había días que no, y ahí fue donde empecé a ver que los días que no era porque había hecho yoga antes. Entonces, pues ya como que eso dije, pues eso está padre, ¿no? Y lo empecé a tomar 2 veces por semana y ya hasta ahí quedó. Y luego ya eso fue en Cancún, entonces cuando ya me regreso, empiezo pues a buscar dónde practicar yoga y todo, y empiezo a hacerlo como más a profundidad, ¿no? Ya no nada más 2 días, sino o sea, toda la semana. Y en parte fue pues también porque hice un cambio de vida, de que ya no me quise dedicar al turismo, y entonces estaba en un proceso de, pues ahora qué voy a hacer, porque pues si lo que estudié ya no lo voy a hacer, entonces sí me entré como en una pequeña crisis existencial de, pues ahora qué me dedico, porque pues mi carrera ya no la voy a ejercer, ¿no? Y de donde me pude agarrar, pues fue de yoga, porque era donde yo iba y todo se me olvidaba y era como mi refugio, donde se me iba el tiempo, se me iba la preocupación, se me iba todo y me concentraba en lo que estaba haciendo. Y en esas prácticas de yoga, el maestro que tenía, pues también fue como un precursor de que yo me dedique a hacer esto, porque pues un día así de pronto paró la clase y me dijo, oye, pues tú sigue con la clase, yo voy al baño, y se fue, se paró y se fue. Te Entonces dejo ahí me dejó ahí y yo me quedé así con las miradas de todos como diciendo, pues qué onda. Como pude, pues ya guié 2, 3 ejercicios hasta que terminé la clase y todo. Pero eso se fue haciendo más recurrente. Entonces, bueno, cabe destacar que antes de eso, pues a mí me daba mucha pena hablar en público o estar en el foco de alguien. Como que me cohibía bastante. Entonces, ese tipo de cosas que me empezaron a suceder, pues me ayudó un poco como a ir saliendo de esa zona de confort y pues de irme quitando ese miedo, ¿no? Y entonces descubrí que me gustaba, o sea, que me gustaba dar clase, o sea, me empezó a gustar dar la clase. Claro. Y entonces después empecé a buscar dónde más dar clases. Y pues ahí empezó, ¿no? Ahí empezó todo. Esa puerta que abrí con el yoga empezó a abrir muchas más puertas para traerme a donde estoy ahorita, ¿no? Pero esa fue como, yo creo que la primera puerta
que abrí para empezar a conocerme. Y sí, al principio tomé el yoga mucho por el tema físico, empecé a hacer yogas que son muy demandantes físicamente, muy exigentes, donde haces posturas pues hasta cierto punto muy circenses, que se ven bonitas, se ven acrobáticas. Y, y un tiempo estuve en eso, pero creo que después mi hambre de ver qué más hay empezó a llevarme a diplomados y a estudiar como más a profundidad pues qué era el yoga en sí. Y ahí me di cuenta que pues es toda una filosofía de vida, no es nada más pararte de cabeza o pararte de manos o torcerte de cierta forma, ¿no? Sino es toda una disciplina que si tú la empiezas a implementar en tu día a día, pues te va haciendo una persona más presente, más observadora, más consciente, y pues vas trabajando más con tu parte interna. Entonces, el empezar a ver todo ese mundo, pues empezó a hacer que yo viera el yoga más que un ejercicio. Incluso en los diplomados que después empecé a dar, yo le decía a la gente que el yoga yo lo veía o lo veo todavía como si fuera una inversión para mi vejez. O sea, ni siquiera lo veo como un ejercicio ahorita, sino lo veo como si yo estuviera invirtiendo ahorita en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones, en mi espíritu, para después. Y pues tan es así que llevo 12 años haciendo yoga y no he interrumpido, cosa que con otros deportes pues no duraba, ¿no? O sea, hacía fútbol y al 3 meses ya me cambiaba a natación o al tenis o al taekwondo, así pasé por todos los deportes. Y el yoga es el único que he podido mantener por tanto tiempo, pero no es tanto porque lo haya podido mantener, es porque he visto que me siento muy bien y me ha hecho conocerme más y ha hecho también una transformación en mí, ¿no? Entonces, pues parte de lo que ahora damos con Sergio, que ahorita él les explicará pues toda su historia, pero yo al final a él lo conocí porque empecé en esa búsqueda que yo empecé a hacer más profunda del yoga, vi que había otra disciplina que es el tantra y también me empezó a llamar mucho la atención y él es un experto en eso, entonces cuando empecé a estudiar esa parte de tantra fue como otro explosión de sesos, ¿no? Si el yoga ya me había hecho así como, ahora el tantra fue más, ¿no? Porque había muchas cosas con las que todavía yo eh, peleaba o batallaba, ¿no? En ciertas cosas y el tantra vino a decirme, pues estás bien, o sea, no, todo está bien, nada está mal, mientras seas honesto y seas tú, ¿no? Entonces me gustó mucho y es ese tipo de filosofía, entonces la empecé igual, me empecé a meter, empecé a estudiar y, y luego de ahí eso hizo que en mi persona, hubiera un cambio muy grande y empecé a dar cursos, primero de yoga nada más y luego empezamos a unir fuerzas Sergio y yo con otros estudios que él tiene y así surgió pues todo lo de Habitus y lo que hemos estado haciendo en estos últimos años. Y por eso nace el programa de Habitus, que prácticamente la mente tan brillante de Lalo y la mía están creando para poder enseñarles muchas cosas de autoconocimiento y que bueno, yo me quedé con 3 cosas de la historia. A ver, primero, este episodio es el primero, así es que estamos viendo de qué forma podemos interactuar con ustedes y que esto sea más fácil de digerir. Primero que nos conozcan. Yo estoy completamente loco. Lalo también, pero ahorita lo vi muy nervioso, que es más serio, pero ya verán, estamos locos por poderles enseñar cosas. Estamos locos porque siempre quisimos aprender cosas muy profundas. Ahorita voy a hablar de mi historia, pero yo me quedo con 3 cosas de tu historia. La primera es que vienes de familia de yogis, ¿no? Y que desde que nacieron ellos están... Sí. Pero ¿cómo? O sea, como bebés ya les hacían así de...
Sirsasana, al bebé, ¿no? Así, y la mamá cocinando con... Pues sí, pues más bien es que mis tíos bueno, el que empezó todo es mi tío, que es hermano de mi papá. Desde los 18 años se metió a ese mundo y de ser yogi. Y pues también para mi familia sí fue como pues sí vino a mover, ¿no? Porque pues nadie nunca estaba como en la idea de eso y él empezó a revolucionar todo. Y pues esa filosofía se las pasó a sus hijos, ¿no? Entonces sus hijos pues desde niños pues es como el futbolista que tiene a sus Sí. hijos, el niño pues crece viendo al papá futbolista, acá es igual. Yo creo que lo curioso aquí es que sí hay familias que siguen pensando que el yoga está en contra de alguna religión, ¿no? Ujú. Y por eso cuando dices vino a mover el sistema familiar es porque todavía hay la creencia de que el yoga es del demonio o que el yoga es algo malo. Y no, el yoga simplemente es una práctica que te lleva a interiorizar. No se mete con temas religiosos, pero bueno, en las creencias todavía, seguramente de tu familia hace muchos años, llegar con esta idea de que el yoga es una práctica meditativa, es una práctica de introspección, pues sí movía, ¿no? Como a la gente, ¿no? Sí, Así decía, ay, este loco, ¿qué está haciendo, no? exacto. Digo, eso yo creo que es lo que pienso porque en terapia me ha tocado mucha gente que sigue pensando que el yoga está en contra de una religión, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y pues yo desde chico, como es la familia de mi papá ha sido siempre muy, muy unida, muy cercana, Muy entonces, muégano. ajá, entonces desde niño yo pues tenía la idea de que era el yoga, o sea, de que había yoga, ¿no? Y me metí a clases de yoga para niños y así, pero lo veía como un juego, como algo de... Y durante mi adolescencia, prepa, todo eso, pues ni por aquí me pasó a hacer yoga, la verdad. O sea, sabía que mis primos hacían, estaban metidos en eso, pero a mí no me llamaba la atención. Y fue hasta que empecé en el mundo laboral pues que lo busqué. O que viste los beneficios, ¿no? Como Sí, decías, también. el Ajá. estrés, la tensión que te genera un trabajo y hacer yoga, que sí te empieza a generar como esa conexión con tu cuerpo, decir, ah, después de yoga me siento relajado, ¿no? Sí, y justo también como o sea, te van cayendo veintes, ¿no? Yo digo que te vas haciendo pues más consciente. Y entonces, en ese hacerte más consciente es como dices, ah, mira, no me daba cuenta que siempre estaba reactivo, siempre estaba iracundo y siempre estaba, no sé, como enojado y no sabía por qué, pues. Y entonces descubres a través de la práctica y a través del estudio, pues que es porque no querías hacer lo que estabas haciendo Claro. y que lo hacías que aquí iba a venir los programas mentales, ¿Qué que onda? ya después vamos a hablar, pero entonces vas descubriendo más cosas de ti y más cosas, no solo físicas, sino mental, emocional, espiritual, y entonces es como un wow. Y qué gacho, y lo decimos y lo comentamos Lalo y yo siempre, ver a las personas hacer algo que no les gusta hacer. O sea, se le nota en el rostro, en la actitud, en el comportamiento, en sus movimientos, ¿no? O sea, leer un cuerpo dentro de una persona que está haciendo algo que no le gusta. Híjole, ya que les vamos a ir enseñando cómo leer su propio cuerpo, es darte cuenta que hay mucha tensión en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no quieres estar haciendo lo que estás haciendo. Y eso es muy lastimoso, ¿no? O sea, realmente lo que nosotros proponemos, Lalo y yo, en esto que nos van a ir conociendo, es justo eso, darte cuenta lo que no te gusta o darte cuenta de un programa que estás repitiendo solamente por aceptación, reconocimiento, necesidad y que pues nos vamos a meter con temas bastante pues Polémicos. polémicos cuando hablemos del sistema y cómo nos han educado dentro del sistema, tanto en religioso, social, familiar. Pero todo eso, créanme, les lleva a tener un cuerpo muy tenso. Y lo hemos visto, o sea, ahora voy a hablar un poco de mí. Yo me volví terapeuta porque desde los 21 años, cuando viajé a España a terminar mi carrera, conocí a un maestro con el cual estuve 12 años entrenándome con él. O sea, no fui
a buscar a diferentes maestros. Estuve con uno solo, que es realmente como se transmite el hinduismo, ¿no? De maestro-discípulo. Y en estos 12 años aprendí pues toda la filosofía del hinduismo, que es yoga, el yoga de las posturas, ¿no? Pranayamas, que es el de la respiración, karma yoga, que es el de la acción, bhakti yoga, que es el de la devoción. Y hubo algo que me fascinó, que fue el tantra, ¿no? Que es parte de mi expertise. Yo me fui por esa línea y aprendí a tocar cuerpos, aprendí a saber cómo estaba un cuerpo tenso a través del tacto. Vi muchos cuerpos a lo largo de todo lo que llevo dando terapias, que pues ya van más de 10 años. Aprendí a reconocer un cuerpo tenso, ansioso, un cuerpo reprimido, un cuerpo con su memoria corporal, donde había abusos, donde había temas bastante fuertes reprimidos en el cuerpo. Y lo vemos todos los días en la calle, ¿no? Una mujer con un cuerpo, pues, reprimido, un cuerpo que ha tenido algún abuso, se nota perfectamente en el cuerpo. Pero bueno, pues al final yo no nací en una familia de yogis, pero sí nací en una familia con un matriarcado, puras mujeres. Mi padre, viví la herida de abandono de mi padre y pues el estar rodeado de puras mujeres me llevó a tener ciertas habilidades como ser carismático, ¿no? Como conseguir cosas a través del carisma. Y al ir creciendo descubrí varios dones, varias habilidades mías que después se desarrollaron más en el entrenamiento con el Tantra, que es algo que también ya Lalo perfectamente sabe manejar, la energía del Tantra. Y que en ese proceso me fui a México porque después de entrenarme con este maestro decidí salir de San Luis. San Luis es tú la conoces, una sociedad bastante mocha, bastante doble moral, bastante, pues ya no quiero decirles nada porque luego no van a venir a conocernos más, pero me fui a la Ciudad de México, que están un poco más abiertos sobre estos temas, y ahí comencé pues a dar masajes, a dar terapia, a dar tantra, y me fue muy bien, la gente lo aceptó bastante bien, y en pandemia regreso a San Luis, y pensé que no iba a ser exitoso con este tema del tantra, pero al contrario, la gente estaba más abierta, más dispuesta a conocer su sexualidad, a conocer su cuerpo, y empecé a abrir talleres de tantra. Y un día Lalo y yo, pensando en que podíamos expandir esto, pues fundamos 2 centros. Los centros se llaman Centro Saiba, y aquí es un centro holístico donde hay terapeutas, talleres, meditación, pues sí, Nutriólogos, nutriólogos, psicólogos. psicólogos, y creemos fielmente en que el cambio está en crear hábitos, ¿no? Entonces, un hábito para nosotros es ir a terapia, ¿no? Un hábito para nosotros es hacer yoga, un hábito para nosotros es respirar. Pero claro, los centros nos empezaron a quedar bastante cortos porque queríamos expresarle al mundo pues todo nuestro conocimiento, ¿no? Y entonces creamos el método hábitos. Sí, y bueno, ahí hay que hacer también un poco para que más o menos tengan contexto de cómo fue que surgió. Fue porque, eh, bueno, abrimos este centro y yo empecé aquí a dar yoga, ¿no? Empecé a dar en la sala de yoga clases y empecé a abrir un diplomado que se llama de alineamiento restaurativo, que es un tipo de yoga que ayuda mucho a todo tipo de personas, pero principalmente a personas que tienen algún dolor, alguna lesión, mala postura, mucha rigidez, mucha tensión. Para mí, de todos los estilos que he conocido de yoga, a mí se me ha hecho el más noble y el que más he visto, con el que más he visto resultados a nivel de salud, ¿no? No voy a hablar a nivel de posturas, porque al final la postura, como la hagas con el cuerpo que tengas en el momento que estés, está perfecta. ¿Sí? No necesita ser estética. Y eso es lo que me gustó de ese estilo, que se adapta al cuerpo de cada quien y no al revés. No es que tú te adaptes al estilo de yoga, es al revés. El estilo de yoga se adapta a tu tipo de cuerpo en el momento que estés. Si ahorita tienes lesión, pues se adapta a cómo estás ahorita, a la movilidad que tengas, a la fuerza que tengas, y te ayuda a que puedas salir de ese dolor o de esa lesión.
Entonces, di 2 años ese diplomado y Sergio empezó a entrar a ese diplomado mientras él estaba estudiando también otra disciplina, educación, que es toda la educación somática. Entonces, cuando él termina ese proceso del Soma y viendo mi diplomado me dice, oye, pues creo que podemos juntarnos y hacer un nuevo el diplomado de alineamiento restaurativo 2.0, ¿no? Por ponerle así. Juntando lo que yo sé de Soma, de Tantra y de filosofía con lo que tú sabes de cuerpo, lesiones, biomecánica, postura. Entonces le dije, pues está interesante, vamos a ver. Entonces empezamos a compartir información y de ahí es que surge el diplomado de arquitectura y conciencia corporal, el cual lleva 2 ediciones, este año es la tercera, que este año va a ser ya totalmente online. Entonces así es como surge y así es como surge toda la marca Habitus y la metodología Habitus, que se las vamos a explicar mucho más ampliamente en un episodio siguiente, donde les vamos a explicar bien cómo funciona, cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, cómo la gente que ha llegado aquí con algún dolor físico, con algún tema mental que se relaciona luego al cuerpo, los hemos podido ayudar y han podido cambiar 360 grados su vida y su cuerpo con este tipo de metodología. Sí, creo que nos perdimos en el quiénes somos. Pero regresando a esa pregunta bueno, yo soy Sergio, me he cambiado de nombre varias veces, todo por un tema de iniciado en el Tantra, me han puesto, mi nombre de iniciado es Saiva Dinananda, que es gozoso de lo no perturbado, y después cuando terminamos la relación, mi maestro y yo, una relación de maestro-discípulo, cambio mi nombre a Saiva, y luego se fundan los centros como Centro Saiva, y pues efectivamente el centro se tiene que quedar con el nombre de Saiva, y luego me pongo Sergio Sivachari. Entonces ahorita estoy con esta etapa de Sivachari, que es un nombre que me lleva a un proceso interno donde es transmitir, es enseñar, es educar a otros todo lo que ya sé. Entonces Sivachari trae esa energía, ¿no? De poder comunicar y poder transmitir todo lo que sabemos Lalo y yo. Y también lo interesante es por qué Lalo y yo. La verdad es que todo lo que acaba de decir Lalo del diplomado es algo que nos llevó a conectar nuestros conocimientos y a mejorar la vida de muchos. Pero creo que algo más profundo. Lalo es Géminis, yo soy Géminis y creo que no, a mí me encanta la astrología, pero nos conectamos mentalmente como si estuviéramos pensando en lo mismo y en lugar de hablarlo a nivel, como lo estamos haciendo ahorita, lo hacemos como en otro nivel, ¿no? Como en el nivel telepático. Telepático, astral, no sé, nos comportamos como de una forma muy fluida, muy fácil de convivir y eso nos ha llevado a crear métodos, a crear clases, a crear, pues sí, a conectar ideas que nos ayudan mucho a guiar a otros. Entonces, creo que eso también, como nuestra personalidad es muy dinámica, es una personalidad que nos lleva a transmitir ideas muy fácil, entonces creo que hemos empatado muy bien en eso. Pero bueno, pues este es como nuestro gran brevario de quiénes somos. Pues sí, esperamos que poquitos nos hayan podido conocer con esto. Luego se van a dar cuenta que así somos, nos desviamos de temas, porque tenemos tanta cosa y queremos a veces hablar de tanto que luego se nos olvida de por qué empezamos, ¿no? Pero bueno, pues al final este episodio era para eso, para que sepan quién es Eduardo, quién es Sergio, qué hacemos, de dónde venimos y pues cómo queremos compartir lo que sabemos con ustedes. Sí, al final Lalo dijo es michoacano y yo soy potosino. Y pues eso, ¿no? Si quieren saber más de nosotros, por favor, este video va a estar en nuestras redes, va a estar en YouTube. Es nuestro inicio, estamos abriendo esta nueva etapa de llevarlo de lo presencial a lo digital. Y eso es bien importante, como este episodio es nuestro primer episodio
y vamos a hacer más, educando, enseñando, transmitiendo toda nuestra filosofía de un estilo de vida de autoconocimiento para que no vivas en dolor, para que quites esas creencias absurdas que te han implantado y que generan al final del día un dolor emocional o un dolor donde sientes que no encajas, que sientes que no perteneces. Todo eso es traducido a dolor. Por eso es bien importante que esto que estamos haciendo a nivel digital, pues lo lleves, ¿no? Esta es nuestra introducción, esta es nuestra apertura, este es nuestro primer episodio y con eso pues creo que cerramos para decirles quiénes somos. Sí, vamos a divagar, sí. Esto es una forma de nosotros enseñar también. Vamos a hablar de toda la gente que ha venido a terapia conmigo, que ha ido a terapia con Lalo, todas las lesiones que tienen, todos los programas mentales que les causan mucho dolor, ¿no? Y pues eso va a ser bastante bueno para que ustedes vayan también en casa viendo qué pueden implementar, cómo pueden meditar, cómo pueden cambiar su estilo de vida, ¿no? Sí, entonces, pues si todavía no nos siguen en Instagram es Habitus Online MX. Ahí vamos a estar haciendo en vivos, vamos a estar subiendo contenido de valor y pues muchas cosas, ¿no? Entonces, nos vemos ahí o aquí en los episodios, el podcast en YouTube. Así que hasta la próxima.